con el sistema hoy en la mañana, pero esperemos que todos puedan escuchar bien. Quisiera ver hoy en la mañana algo de la persona del Señor Jesucristo. Ya hemos estado escuchando mucho del Señor, y lo que quisiera ver es unas 6 razones por las cuales nosotros adoramos al Señor Jesucristo. La primera se encuentra en Juan, en el Evangelio de San Juan, y el capítulo 1. El Evangelio de San Juan y el capítulo 1, y vamos a iniciar la lectura también en el versículo 1. Juan capítulo 1 y el versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada lo que ha sido hecho fue hecho. Lo que vemos aquí es que toda la cosa que ha sido hecho por Dios. Y lo que quiero notar, o la primera cosa que quiero apreciar hoy en la mañana en cuestión del Señor Jesucristo, es el hecho que Él es el creador de todas las cosas. Juan 1 nos habla del hecho que Él es el creador. Romanos capítulo 11 también nos va a hablar del hecho que Él es el creador, y todas las cosas que han sido hechos por Él y para Él. Y podríamos ir también a Colosenses capítulo 1, y en Colosenses capítulo 1, el versículo 16 nos va a decir que también todas las cosas fueron hechas por Él. Y algo muy interesante es yo lo nombro orgullo que tiene Dios en cuestión del hecho que Él es el creador. Cuando uno vuelva al libro de Job en el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que cuando Dios habla con Job, Dios habla mucho del hecho que Él es el creador, y en pocas palabras habla con Job en tal forma de que quiere hacer saber a Job que Él es el Dios omnipotente, el Dios creador, el Dios sustentador, el Dios que ha hecho todas las cosas. Nosotros vivimos en un mundo que niega el hecho que Dios es el Dios único, que niega el hecho que Él es el creador de todas las cosas. A mí me encanta esta temporada del año cuando están brotando todas las matitas del campo y las semillitas que se siembran, y se ve que se están brotando las plantas, y los animales también tienen siempre su cría. Y es el tiempo del año cuando se nota mucho al hecho que Dios es el creador, por lo menos aquí en este rumbo de Canadá. Y lo que quiero apreciar hoy es que Dios es el creador, el Dios único. Si uno va a Apocalipsis capítulo 4, ahí nos va a contar el capítulo 4 del hecho que el cielo adoró y sigue adorando y alabando a Dios, porque Él es el creador. Porque Él es el creador. Entonces adoramos a Dios porque Él es el creador. Disculpa, estamos intentando conectar con el video y parece que no está funcionando como debe estar funcionando. Parece que el video no está funcionando. Vamos a seguir con el audio. Entonces, estamos apreciando el hecho que Dios es el creador, el que ha hecho todas las cosas. No solamente es el creador, pero adoramos a Dios y honramos a Dios y glorificamos a Dios porque Él es nuestro redentor. Quisiera leer unos versículos en Tito, y el capítulo 2, en el libro de Tito. Y el capítulo 2, ahí nos va a hablar del hecho que Él es nuestro redentor, o el que nos ha redimido. Tito capítulo 2 y el versículo 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres,
enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza y bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Ahí nos da la idea que Él es el Redentor, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahí tenemos la idea que Él es nuestro Redentor. Creo que nos haría falta si no leamos también en Apocalipsis capítulo 5, pero en el capítulo 5 de Apocalipsis y de los últimos versículos, pero de versículo 9, vamos a dar cuenta que en el cielo se está cantando y adorando y glorificando a Dios por el mero hecho que Él es el Redentor o el que nos ha redimido. Versículo 9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y de toda lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces aquí vemos que Él es nuestro Redentor. Vemos que Él es el que nos ha redimido con su propia sangre. Y por esa razón en el cielo hay adoración continua hacia el Señor Jesucristo por el hecho que Él es nuestro Redentor. Por lo cual nosotros como creyentes, los que ya hemos sido salvos, los que hemos creído en el Señor Jesucristo como Salvador único, podemos adorar y honrar a nuestro Dios, no solamente porque Él es el Creador, pero nosotros podemos honrarle y glorificarle porque Él es nuestro Redentor. La tercera cosa que quiero ver es el hecho que Él es la imagen del Dios invisible. Eso se nota en 2 de Corintios, el capítulo 4, el versículo 4. Nos va a hablar del hecho que nuestro Señor Jesucristo es la imagen de Dios mismo. Dice en el versículo 3 de 2 de Corintios 4, versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierdan está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo mismo es la imagen de Dios. Él es el hombre, el hombre o Dios manifestado en carne humana. Y Él es la imagen de Dios. Nadie ha visto a Dios. Pero cuando Cristo caminaba aquí en este mundo, Él era la imagen del Dios invisible. Nadie había visto al Señor, pero el carácter y la mente, el carácter de Dios completa se demostraba a través del Señor Jesucristo. Así que glorificamos a Dios porque Él es el Creador. Glorificamos a Él porque Él es el Redentor. Glorificamos a Él porque Él es la imagen del Dios invisible. Número 4, glorificamos a Dios porque, o el Señor Jesucristo, porque Él es nuestro santificador. Nuestro santificador. Ya tiene la idea del hecho que nos ha santificado, pero nos sigue santificando. Y quisiera leer aquí en Efesios, el capítulo 5 de Efesios capítulo 5, y vamos a leer nomás uno o dos versículos ahí, versículo 5 y el versículo 25, dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ello para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin
mancha. Qué preciosas esas palabras. El Señor Jesucristo dio a sí mismo, entregó a sí mismo por la iglesia, por nosotros. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Yo me quedo aquí pasmado en pensar en esas palabras, en esa verdad, al hecho que Dios en su grandeza, Dios en su poder, Dios en su magnitud, el hecho que Él es el creador del universo, el que sostiene todas las cosas, Él tomó forma de hombre, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, tomó forma de hombre, entró en este mundo en el cual vivimos nosotros, sabiendo que iba a ser rechazado, sabiendo que iba a ser odiado, sabiendo que iba a ser menospreciado, sabiendo que iba a ser desechado entre los hombres, sabiendo que iba a ser odiado por su propio pueblo y su propia creación. Dice en Juan capítulo 1 que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas todo aquel que le recibe tiene potestad de ser hecho hijo de Dios. Y él vino a este mundo sabiendo que iba a ser o que iba a morir en la cruz de Calvario, que la misma creación que él había hecho, el mismo ser humano, iba a crucificarle en una cruz también. Aquí en Efesios capítulo 5 dice que él lo hizo a fin de entregar su vida por la iglesia, a fin de santificarla, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. Cuando pienso en el lavamiento del agua, pienso en la palabra de Dios y pienso en el hecho que la palabra de Dios limpia y santifica a cada uno de nosotros. Pero Él es nuestro santificador. No solamente nos ha santificado espiritualmente hablando, pero tenemos la promesa en Efesios capítulo 1 que vendrá el día cuando Cristo va a volver y va a recoger a los santos, va a recoger a los suyos y los va a llevar al cielo donde Él está. Y estaremos en su presencia con cuerpos nuevos, cuerpos no aptos al pecado, no tentados por el pecado, pero cuerpos como Él, que no pueden pecar, y santos y limpios y sin mancha ante Él. Así que hemos pensado en el hecho que adoramos a Dios porque Él es el creador, o a Cristo porque Él es el creador. Hemos pensado en el hecho que adoramos y honramos a Cristo porque Él es el redentor. Hemos pensado en el hecho que glorificamos y honramos a Cristo porque Él es la imagen de Dios invisible. Hemos pensado en el hecho que glorificamos y honramos a Cristo porque Él es nuestro santificador, el que nos limpia, que nos santifique ante Dios. Número 5, quisiera pensar en el hecho que adoramos a Cristo porque Él es el todopoderoso o el omnipotente, el que tiene poder de todo, el que puede todo. Vamos a ver 3 cosas en el Evangelio de Juan, muchas más, pero 3 de los aspectos de las virtudes de nuestro Señor Jesucristo se encuentran en Juan capítulo 2, 3 y 4. Ahí vamos a dar cuenta que Él es omnipresente en todo lugar, todo el tiempo. Vamos a dar cuenta que Él es omnipotente y vamos a dar cuenta que Él es omnisciente, que Él sabe todo. Pero quisiera hoy en la mañana pensar en el hecho que Él es todopoderoso o omnipotente. Él tiene todo poder y eso uno podría ver en Juan capítulo 2, cuando Cristo está en las bodas de Canaán. Y uno ve que ahí está su madre, y su madre habla al Señor y le cuenta de la situación en cuestión del vino en la boda. Y terminando la historia, se da cuenta que Cristo había mandado estos siervos o estos que atendían ahí en la boda a traer unos vasos, unos cántaros de agua. Y trajeron esta agua y ellos bien sabían que habían metido agua en esos cántaros. Pero llegando a llevarlo al jefe de la boda o al encargado de la boda, él probándola con la vasija o con el vaso, lo que él
usó para sacar ese agua se había convertido en vino y quedaron asombrados, se asombraron porque Cristo había convertido. Es una sola pequeña ejemplo del hecho que Él es todopoderoso, pero es el primero de los milagros del Señor Jesucristo. Así que yo creo que tiene algo de importancia, porque fue el primero. Dios quería mostrar que este Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios manifestado en carne, el que había tomado carne y hueso de ser humano, ese hombre, siendo el Hijo de Dios, Dios mismo, tiene todo poder. Y Él en ese momento demostraba que Él es el Dios omnipotente o todopoderoso. Finalmente quisiera pensar en el hecho que adoramos a Dios, o mejor dicho, adoramos al Señor Jesucristo, porque Él es el obispo de nuestras almas, o el ovejero, el pastor. Y quisiera leer en Primera de Pedro, capítulo 2, y ahí nos va a hablar un poquito del hecho que Él es el obispo de nuestras almas. Primera de Pedro, capítulo 2, y el versículo 25, dice, porque vosotros seráis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y el obispo de vuestras almas. El ovejero o el pastor y el obispo de vuestras almas, el que cuida, el que protege, el que busca para el bienestar de uno, el que está pastoreando, el que está ovejeando, el que está protegiendo y guiando y asegurando que hay alimento y asegurando que hay agua, hay algo que he apreciado en cuestión del pastor y de las ovejas. Es interesante, me han contado, no sé mucho, no soy ranchero en sí, ni he trabajado mucho ni pastor en cuestión esa, pero me han contado que las ovejas no quieren tomar el agua si el agua está moviendo, así que no puede llevar una oveja al arroyo para que tome agua en el arroyo, porque no lo va a tomar, porque se asusta del hecho que ese arroyo, el agua está corriendo y le da miedo. Tiene que llevarlo a esta oveja o las ovejas, tiene que llevarla a un lado donde las aguas están calmas, que no están moviendo, que están quietas y tranquilas. Y ahí en ese lugar esa oveja va a tomar el agua y ahí va a disfrutar del agua y ahí va a poder a comer y disfrutar en un lugar y un ambiente tranquila. Y aquí dice las escrituras que este Señor Jesucristo es el pastor, el obispo de vuestras almas. Cuando pienso en eso, yo pienso en esos tiempos más que nada ahorita en los cuales estamos pasando, que son muy difíciles para muchos de nosotros. Ha sido un tiempo difícil, no poder tal vez trabajar, tal vez la situación económica nos ha cambiado, muchas dificultades, pero lo que veo es que Él es el pastor, Él es el ovejero, Él es el obispo, el que se cuida, el que protege de cada uno de nosotros. Así es que estas son las 6 cosas que he disfrutado hoy en la mañana, o en esos días. Él es nuestro creador, número 1. Adoramos a Él porque Él es el creador. Adoramos a Él porque Él es el redentor de nuestro cuerpo, de nuestra vida, del hecho que nos ha redimido de nuestro pecado. Número 3, Él es la imagen del Dios invisible. Número 4, Él es el santificador, el que nos ha santificado y nos sigue santificando. Número 5, Él es el todopoderoso o el omnipotente. Y número 6, Él es el ovejero y obispo de nuestras almas. Así que con esos pensamientos en cuestión en cuanto al Señor Jesucristo, espero que sea de ánimo para cada uno de los creyentes que están mirando y que están escuchando esta publicación hoy en la mañana, este domingo. Apreciamos el Señor Jesucristo y la mirada nuestra tiene y debe de estar en Él. Y lo más que adoramos a Él y honramos a Él y glorificamos a Él, es más paz y gozo y alegría que tendríamos
en nuestras vidas. Ahora esperemos que Dios bendiga su palabra y la pequeña explicación y los pensamientos en cuanto a nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a terminar con una oración. Padre Santo, quisiéramos darte las gracias por tu amor para con nosotros. Te damos las gracias que tú eres el creador del universo. No solamente el creador del universo, pero el que mandó a su Hijo unigénito a este mundo tan vil, para que Él diera su vida en la cruz de Calvario, para que Él muriese en nuestro lugar. Padre, te damos las gracias por Él. Te damos las gracias que tú nos has amado. Pensamos en las razones por las cuales adoramos al Señor Jesucristo y honramos a Él. Padre, pedimos que nos ayudes a cada uno de nosotros a honrarle y glorificarle, y que Él sea el enfoque, la mirada en nuestras vidas, que Él nos protege. Hemos pensado en el hecho que Él es el pastor, el ovejero, el obispo, el que cuida, el que protege del creyente. Y Padre, te damos las gracias por Él. Pensamos en cada oyente, en cada rincón. Pedimos que nos guardes, que nos proteges, bendigas a cada uno. Si haya entre los oyentes alguien que aún no es salvo, Padre, pedimos por la salvación de sus almas. Y si hay tal vez creyentes desanimados o tristes o agotados, Padre, pedimos que suple la necesidad de cada uno. Te damos las gracias ahora en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.